Por el puro gusto. Bienvenidos a www.radiola.com.mx por el puro gusto. Estas son las divas y divos del cine mexicano. Corran la voz, avísenle a todos los suyos que en www.radiola.com.mx ha comenzado su programa favorito. Inviten a todos los suyos, díganles que ya llegó la hora macabrona para Radiola. ¡Qué gran cierre de semana! Y ustedes, radiolas y radiolos, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros hoy. Edu Canseco y la voz principal, Peter Boy, está con su tono cantadito de a ver si cómo no, vente para acá, y viene acompañado de nuestro homenajeado que fue un gran actor de carácter, pero sobre todo de apoyo y de reparto, pero no la tiene fácil porque el Peter también roba cámara. ¿A poco no, Peter? Así es, Edu, y además de soporte, amigo, además de soporte, como se dice. Muy buenas noches, feliz domingo 13 de junio del 2021, y exactamente antes de darles la bienvenida, vamos a hablar de un super divo, super divo, ¿sí? Un gran actor que de soporte, que tanto Fernando Soler ni siquiera requirieron ser protagónicos, ¿sí? Porque robaron cámara en muchas de las ocasiones a muchos de los protagonistas, y eso lo veremos ya a partir del siguiente bloque. Por lo pronto ya saben que en este primer bloque son los saludos, las redes sociales, y empezando por decirles que estamos totalmente en vivo a través de www.radiola.com.mx. Ya el chat está disponible, está abierto. Gracias por empezarnos a escribir, por empezarnos a saludar. También nos estamos escuchando totalmente en vivo en otras plataformas donde Radiola tiene presencia, como es MyTuner, Radios de México y Seno.fm, que es la nueva plataforma donde ahorita nos están escuchando también en vivo. Y además del chat, porque regularmente muchos de ustedes, cuando hago la publicidad de este programa en Facebook o por mi WhatsApp, que me piden el enlace, bueno, yo siempre procuro darles el enlace de Radiola, del chat de Radiola, para que además de escucharnos, nos puedan escribir. Pero igual también pueden entrar a la plataforma de Radiola sin tener necesidad de estar en el chat, ¿no, Edu? Así es, sobre todo porque gracias a la tecnología, ¿no? Y lo padre de estas redes y otras plataformas es que ustedes podrán entrar a la que consideren más fácil, pero sobre todo donde ustedes se encuentren, porque tenemos la suerte, la fortuna de que nos abran su corazoncito, nos abran su señal para que podamos entrar. Y es que nos escuchan tanto aquí dentro de varios estados de la República Mexicana como en otros países. Y bueno, miren, de verdad que Dios los bendiga y gracias por su cariño, por su apoyo. La única forma que les podemos corresponder es a ofrecerles, ¿no?, la mejor música, los mejores contenidos y estas estructuras de programa para que ustedes se la pasen sensacional. ¿A poco no, Peter? Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Y también un gran abrazo y un gran saludo a la gente que en estos momentos pues está escuchando este programa a través de podcast. Recuerden que estos programas, después de que salen al aire en vivo, Jonathan Román los sube a las distintas plataformas donde tiene presencia Radiola en podcast. Empezando con la propia plataforma de Radiola, ahí dan clic a una pestaña que dice podcast, les va a aparecer divas y divos del cine mexicano, y ahí dan clic y los lleva a navegar por un sinfín de podcasts del 2017 a la fecha, que por cierto, aunque ya hice la publicidad, pero también es recomendable decirles que ya está el podcast de ese gran programa que le hicimos a Walt Disney, y también el de los grandes divos infantiles de la época de oro del cine mexicano, que bueno, el de Walt Disney apenas tiene creo que 3-4 días y anda como en 80 descargas, va rapidísimo y volando. Pero también está el podcast de Mafaldita, Mafalda y Kino, su historia también, que va volando con las descargas y con los escuchas. Entonces, muy agradecido a toda esa gente que no conozco, pero que en estos momentos me está escuchando, la verdad. Muy agradecido a los distintos países, Edu, por escucharnos a través del podcast, ¿te parece? Maravilloso, síganlos descargando. ¿Saben qué? Compártanlos con todos los suyos. No sé, regálenle a alguien más, no sorprendan sobre todo, ¿no? Tal vez a sus familiares, a aquellos que son un poquitito más grandes que ustedes.
¿verdad? Y para que se acuerden de estas figuras y como nuestras radiolas y radiolos son, mira, Peter, son unos frijolitos ahorita apenas germinando, o sea, están muy jóvenes, pues un buen pretexto para acceder a la cultura general y reconocer, ¿no?, estas extraordinarias carreras y, bueno, quienes lo hicieron primero, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y como siempre, también un abrazo a los 5 continentes del planeta, donde nos hacen el favor de escucharnos. Argentina, un gran abrazo, un gran saludo como siempre. Cusco, Perú, igualmente, Venezuela, Chicago, Illinois, Laredo, Texas, California, nuestro México lindo y querido. Y bueno, y también, Edu, aunque en ocasiones me preguntan un poco incrédulos, los radiolos y radiolas, sí, nos escuchan en podcast en todas partes del mundo. Así que saludos a Italia, saludos a Alemania, a Holanda, a Cuba, República Dominicana, Chile, Japón, Portugal, sí. Recuerden que donde se encuentra un hispanoparlante en cualquier parte del mundo, van a descargar y a escuchar esto, no importa dónde vivan, Edu. Así es, eso es lo padre, ¿no? Eso es lo padre de las nuevas tecnologías que nos pueden acercar unos a otros, ¿no? Pero lo más importante es, insisto, que conozcamos, ¿verdad? Y que ellos sepan, ¿verdad?, por qué el cine mexicano es tan importante y es mundial. Deben de saber algo, radiolas y radiolos. Y homenajeado, tal vez me estoy adelantando, no es la idea, pero quiero que sepan que este homenajeado participó en aproximadamente 200 películas. Entonces, créanos que en algún país habrán visto alguna mexicana y no la que Fruta vendía, y obviamente ese extraordinario personaje, esa gran personalidad, deben de saber quién es, ¿no? Además de homenajearlo, pues cuando escuchen el podcast y nos estén escuchando, lo reconozcan inmediatamente, ¿no? Así es, Edu, es impresionante lo que Fernando Soto Mantequilla, que era su apodo, tiene por contarnos y tenemos por decir. Pero fíjate, el otro día, amigos, estaba pensando yo, el cine de oro de México y el cine de oro de Hollywood, sí, pues fue muy vasto, ha sido lo mejor. No obstante, que no se nos olvide que Europa fueron los orígenes y los inicios primero del cine, ¿no? Y del cine de oro, porque fue la primer potencia, el primer país, y allá se descubre el cinematógrafo, por los hermanos Lumière. En México, la mayoría de las películas en los que participó nuestro homenajeado, Mantequilla, fueron de ambientes campiranos, la gran mayoría. Y aún así, también la gran mayoría, discúlpenme que repita la palabra, de las películas mexicanas de esa época, yo creo que el 70% fueron ambientes rurales, campiranos, ranchos, bosques, vegetaciones, arroyos, arroyuelos, ranchitos, caballos, árboles y unos paisajes espectaculares. Pero lamentablemente, Edu y amigos, como son películas en blanco y negro y son muy viejas, ya no podemos apreciar tantos esos paisajes, a menos que la película esté remasterizada, vuelta a editar, formateada o convertida en HD, pero eran unos paisajes espectaculares tanto en México como en Hollywood, Edu. Sí, sobre todo naturales, ¿no? Ahora desafortunadamente ahí está el contra de las nuevas tecnologías. Te pueden fingir o recrear digitalmente, ¿no? Digitalizarte un escenario, pero definitivamente nada como lo natural, lo auténtico, lo legítimo. ¿Y por qué les digo lo legítimo? Porque si estás en el ambiente correcto, con el calor, el frío, el aire correcto, creo que entonces como actor te compenetras definitivamente, pero sobre todo si logras transmitir ese sentir, ese pensar, ese vivir del mexicano en aquel momento y, como les decía, de este género único para el mundo, ¿no? Además, complementando al estimado Peter, las canciones, una narrativa, unas voces y unas temáticas muy peculiares, acordes precisamente a esa vida de campo, a esos hombres trabajadores, a esas mujeres que amaban y endiosaban obviamente al hombre, al macho, al caballero, a su hombre que las iba a rescatar. ¿A poco no, Peter? Mira, qué poético, ¿no? Fabuloso, mi querido amigo. Sí, y muy ad hoc las canciones
con el momento de la escena. En ocasiones el gran trío Calavera, que fue de los tríos que más participó en películas de esa época, de repente ellos cantando, y acá unos hombres en una fogata, las mujeres cocinando, o sea, siempre era muy ad hoc. Pero fíjate, ahorita que hablabas tú de la tecnología, sí, es una aberración total, pero lo que no hubiera sido una aberración total, Edu y amigos, es si en aquella época hubieran existido los drones. Imagínate con los drones. Los drones son muy utilizados ahorita por los directores de cinematógrafos o de películas. Se usa mucho ahorita el dron para muchas tomas, ¿no? Las tomas aéreas, las tomas que te van alejando, te van acercando, las tomas o los ángulos de 360 grados. O sea, se está usando mucho el dron en el cine, ¿sí? Y son tomas espectaculares que la gran mayoría sabemos que son de estudio y digitalizadas, sí, pero realmente sí se usan. Quizá donde más se pueden usar, Edu, es en esos famosos canales de televisión como Animal Planet, National Geographic, Discovery Channel, ¿no? Porque los drones nos llevan a descubrir y nos llevan a muchos lugares donde el ser humano no puede entrar o no puede abarcar o no se puede meter. Entonces, ¿te imaginas tú, en aquella época, que hubieran existido los drones, que hubiera estado adelantadísima la tecnología, las tomas que nos hubieran hecho, Edu, esos drones de esos grandes lugares naturales de las películas que estaban filmando, esos bosques, esos campos, esa vegetación, esos ranchos, ríos, arroyuelos, hubiera sido fantástico. Sí, Edu. fíjate que sí, pero por otro lado también recordemos que don Emilio el Indio Fernández era sumamente preciso, sumamente exacto, y ¿qué crees? A lo mejor no le hubiera gustado tanto, a lo mejor ya otro tipo de directores mucho más contemporáneos, como tal vez un gran Roberto Gabaldón, descarguen el podcast, como Luis Buñuel, descarguen el podcast, ¿sí me explico? Sí les pudo haber atrapado más ese tipo de tecnología para ese momento, pero estarás de acuerdo conmigo que don Emilio Fernández no le importaba invertir el tiempo que fuera para hacerlo como él quería, porque si bien es cierto, los drones nos pueden regalar ciertas tomas, recuerden que si algo se caracteriza el cine mexicano es precisamente que no se le escapa ni el más mínimo detalle, ¿no? Entonces eso es algo que se agradece infinitamente. Tal vez no nos hubiera correspondido, no hubiéramos disfrutado. ¿Qué crees, Peter? El cine mexicano no sería tal vez lo que fue, gracias a que en ese momento tal vez la tecnología no estaba tanto con nosotros, ¿eh? Pero ¿qué te parece, mi estimado Peter? Y nos vamos de una vez al primer bloque musical. No se vayan, radiolas y radiolos, porque tendremos música que les va a encantar, que está muy acorde a nuestro homenajeado. Pero miren, sin querer comenzamos a platicar de algunos aspectos del cine netamente mexicano. Y este cine embona perfectamente, o es el escenario correcto para nuestro homenajeado Fernando Soto Mantequilla, y van a saber por qué. Se los vamos a platicar más adelante, pero regresamos, corran la voz, avísenle a todos los suyos. Hablaremos de este extraordinario actor de reparto, actor comodín, actor de soporte, pero sin duda una gran estrella de nuestro cine. ¡Comenzamos! Por el puro gusto, Radio. Déjame verte llorando, déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, juntito al dolor. Déjame verte llorando, quiero secar ese llanto que estás derramando por un mal amor. Yo soy el mismo de siempre,
sangrando la herida que un día de la vida me dio tu querer. Sigo buscando consuelo, sigo pidiéndole al cielo que se hace en mi vida lo que ya no fue. Alza tu cara de rosa, no porque estés derrotada te humilles el alma pensando en su amor. Vamos a darnos la mano, somos dos viejos amigos que estando vencidos creemos en Dios. Por el puro gusto. Bueno, nos hemos regresado nuevamente con este espectacular programa y homenaje al gran Fernando Soto Mantequilla. Espero que les haya gustado la canción, porque fíjense ustedes que también Fernando Soto Mantequilla fue cantante, cantó, de hecho grabó un disco por ahí, y la primera canción que escucharon fue la voz de Fernando Soto Mantequilla, algo que muy poca gente conoce. Y bueno, para cerrar lo que dejé inconcluso en el bloque pasado, que comentábamos de los drones, por las películas tan bonitas que hizo Fernando Soto Mantequilla y los demás divos que les encantan a ustedes de la época de oro de México, Hollywood, decía también Edu que bueno, quizá con la tecnología a lo mejor Indio Fernández o algunos directores de cine no hubieran estado muy de acuerdo. Bueno, yo comentaba que puede ser que tenga razón Edu, pero también hubiera sido un gran apoyo, ¿no? Para ver esas grandes tomas en aquellas épocas del cine mexicano. Que de hecho, para cerrar con esto rapidísimo, para manejar un dron se tiene que sacar un permiso. En México por lo regular lo saca uno en la Secretaría de Gobernación, creo que es en Comunicaciones y Transportes. Te tienes que registrar con tu identificación, tu domicilio, el tipo de dron, cómo es, porque de hecho, fíjate Edu y amigos, los drones, rápidamente para entrar de lleno, digo que ya entramos, ¿no? Los drones los puedes encontrar como cuadricópteros, heptacópteros y octacópteros, ¿sí? Quiere decir que son 4, 7 y 8 hélices. Por ejemplo, los octacópteros, esos, olvídense, te pueden cargar actualmente, Edu y amigos, una cámara cinematográfica compacta, ¿eh? Imagínate nada más lo que hacen ahorita ya en la actualidad los drones, es algo increíble. Pero bueno, Edu, yo creo que tú tienes datos para empezar de lleno con nuestro gran homenajeado Fernando Soto Mantequilla, amigo. Ah, claro que sí, si me permites, fíjate bien. Radiolas y radiolos deben de saber que nuestro homenajeado nació en la ciudad de Puebla, ¿lo sabían ustedes? Nació en el año de 1911, o sea, apenitas. Nació un día 15 de abril, para ser más exactos. Pero ¿sabían ustedes que él es hijo de un famoso comediante llamado Roberto el Panzón Soto? Y no sé tú, Peter, pero creo que es un buen momento para hablar. Denos unos minutos para hablar de Roberto el Panzón Soto. Creo que no va a haber otro momento ni otra oportunidad para homenajear o recordar a exactamente y la importancia de ¿te parece? Fíjense, radiolas y radiolos, que Roberto el Panzón Soto nació, creció, se desarrolló en algo que se llamaba entonces el teatro popular o el teatro frívolo o el famoso teatro de revista, que era una especie de teatro con espectáculo. Y bueno, es un teatro muy vivo, muy rápido, porque intervienen, como ustedes saben, todo tipo de sketches cómicos,
bailarinas y cantantes. Este tipo de teatro era el paraíso del espectáculo popular, es decir, lo iba a visitar el proletariado. Pero Roberto Soto, el Panzón, se hizo sumamente famoso porque utilizaba el albur, las leperadas y por supuesto estamos hablando de que en aquella época, recordémoslo, se hablaba, se denunciaba, se criticaba al poder. Incluso varias veces, algunos diferentes políticos se sentían aludidos y pues lo amenazaban. Roberto el Panzón Soto brilló en el escenario popularachero. Era vulgar, magnífico, musical, un Júpiter del teatro frívolo, y aunque pasó eventualmente al cine y siguió vigente, su época dorada, por eso les digo, creo que no va a haber otro momento para citarlo, su carrera es de 1910 a 1930 y quedó consagrado como una de las figuras más fabulosas del espectáculo en nuestro país, una verdadera leyenda, pero como les digo, el Júpiter del teatro frívolo, del teatro de revista. Ahora van a entender ustedes por qué nuestro homenajeado nació con extraordinario talento, con una gran vis, pero la vis cómica creo que es de alguien muy inteligente. ¿A poco no, Peter? Estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre el papá del Gran Mantequilla, fue una gran estrella, ¿sí? Y la mamá de él, Socorro Astol, pues fue una gran cantante también de zarzuela, ¿sí? Lo que poca gente sabe, Edu y amigos, es que el gran Fernando Soto Mantequilla es tío materno de la actriz y presentadora de televisión Verónica Castro, Edu. Sí, y van a decir ustedes, ¿cómo que es su tío materno? Lo que pasa es que la mamá precisamente de nuestro homenajeado se llamaba, Socorro Astol, y precisamente nuestro homenajeado es Fernando Soto Astol. Ese es el nombre completo, ¿correcto, Peter? Totalmente de acuerdo contigo, mi querido amigo. Fíjate, Edu y amigos, este gran divo, el gran Fernando Soto Mantequilla, en la época en que él brillaba muchísimo en el cine, los actores no gozaban de grandes sueldos, ni lujos, a excepción de Pedro Infante y Tintán, ¿no? O sea, eran, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, los que más ganaban, los que más cobraban, los que tenían más producción en sus películas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por su carisma y por su gran calidad interpretativa que tuvo el gran Mantequilla, este gran actor cómico, que también en ocasiones cuando quería hacer un poquito, vamos a decirlo como un poco de tragicomedia, pues también gracias a eso tuvo un retiro bastante digno. Este señorón, Edu y amigos, él y Andrés Soler, que ya le hicimos un homenaje, por cierto, a don Andrés Soler, para mí, además de que están entre los 15 actores más grandes de la época de oro del cine mexicano, no les hizo falta, como lo dije, no necesitó ser protagónico, ¿sí? Fue un gran ídolo de la época de oro del cine mexicano y fue muy querido, fue muy emblemático, fue muy icónico y muy representativo en esas películas del cine mexicano, trabajando al lado de Pedro Infante, donde trabajó 4, 5, 6 películas, al lado del gallo Giro Luis Aguilar, de Silvia Pinal, de Cantinflas, de Antonio Aguilar, incluso el mismo Vicente Fernández en sus inicios y él prácticamente en sus retiros. O sea, él trabajó con lo mejor de lo mejor de la época de oro del cine nacional, y tan es así, Edu, que sus 200 películas lo avalan. Así es, sobre todo para que nuestras radiolas y radiolos, son muy inteligentes y salta a la vista, pero ¿qué te parece si remarcamos que don Andrés Soler efectivamente siempre fue un actor de reparto, de apoyo, pero él siempre fue como más sobrio, es decir, fue el villano, fue el médico, fue el amargado, fue el viejito, pero nuestro homenajeado era mucho más cercano al pueblo, es decir,
a los bajos, ¿cómo decirlo? No quiero decir a los bajos mundos, ¿no? Porque no tiene que ver con el hampa, pero sí con las clases bajas. Lo mismo él personificó a Sacristanes, fue el típico personaje de vecindad, arrabalero, vendedor de tacos, cobrador de camión, chismoso, pero esto tiene que ver tal vez por su peculiar humor, sus lloriqueos constantes, su nerviosismo, su manera de salir adelante de los problemas y por supuesto la forma en que lanzaba sus pullas. Este término de pullas se utilizaba antes, ahí pregúntenle a sus abuelitos por la palabra pullas, pero en realidad se refiere a algo, a las sátiras, en realidad el término. Y este tono, ¿verdad? Entre, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo? De verdad que lo hacía delicioso, ameno, es decir, con el hermano Soler, les digo algo mucho más sobrio, mucho más actoral, pero la vena cómica, lo ameno, un personaje muy cercano al pueblo, todo lo opuesto, digámoslo así, nuestro homenajeado. ¿A poco no, Peter? Es que de hecho, Edu, lo dijo James Sanda, una de las ocasiones que lo tuvimos aquí con nosotros. O sea, ser un actor cómico es más difícil. Sí, es más complicado. Y con el simple hecho de ver la cara, de ver los gestos, ¿sí?, de este actor, de los más destacados de la época del cine mexicano, con el simple hecho de verlo, ver los papeles que le caían ad hoc, como anillo al dedo, como dijimos en México, y a pesar de ser secundario, o sea, gracias a ese talento actoral que tuvo él, llegó a opacar a los actores estelares, como lo comentaba. O sea, de hecho, a mí me encanta verlo y me encantan sus películas. Por ejemplo, a mí me encantan Los Tres Huastecos, me encantan Ilusión Viaje en Tranvía. Los Tres García, es espectacular cómo van los tres primos, ¿no? Los Luises, a festejar a la abuelita Luisa, interpretada por la extraordinaria Sara García, y cómo, ¿verdad?, con cada uno de ellos interactúa y quedan en ridículo, ¿no? Los tres primos, ¿no? Es maravilloso, eso no cualquiera lo puede lograr. Sí, y también muchos de ustedes lo han de haber visto con Lilia Prado y Carlos Navarro en La Ilusión Viaje en Tranvía, cuando se roba. Tanto él como Carlos Navarro se roban un tranvía precisamente y empiezan a recorrer las calles, ¿no?, de México, ¿no? Eso es fabuloso. Es maravilloso. El personaje, ¿saben cómo se llamaba Radiolas y Radiolos? El Tarrajas. Porque para nombres peculiares yo creo que nuestro homenajeado se pinta solo. Más adelantito, si me lo permiten, y estará de acuerdo con nosotros Peter, les contaremos algunos de los nombres que tienen sus personajes en sus películas. Fernando Soto Mantequilla, y bueno, ¿verdad? Creo que es insisto, creo que es el único que puede presumir de tener nombres tan raros, ¿no? Claro que sí, Edu. Fíjate, de hecho, amigos de Edu, este actor era tan bueno en lo que hacía, ¿sí? Y aunque seamos repetitivos, o al menos yo en lo personal, aunque sea repetitivo, siendo un actor secundario, en una ocasión, fíjense bien, el divo de divos, el número 1 en comicidad, Germán Valdés Tintán, rehusó, no quiso trabajar en una película al lado de él porque quería evitar ser opacado o quedar en segundo plano. O sea, era tan grande el talento, el histrionismo, y te aseguro que no te la sabías esa, ¿eh? No, palabra que no. Bueno, porque ya dijimos que Pedro Infante es el número 1, y el más querido, y Tintán es el número 1 en su género, los que más cobraban, los que más ganaban, lo que sea. No quiso Tintán hacer una película con Fernando Soto Mantequilla porque dijo, no, me va a opacar o me va a hacer quedar en segundo plano, aunque yo sea el actor principal. O sea, fíjense bien el talento, amigos, de este personaje del cual estamos hablando, que de hecho la primer película que realizó fue en el año de 1938, que llevaba por nombre México Lindo, actuando al lado de Rafael Aponte y Juanita Barceló, ¿sí? Pero donde él se da a conocer de lleno es en esa gran película del año 41,
con Mario Moreno Cantinflas, Ni Sangre ni Arena. Con ese papel que hace en esa película se da a conocer en sus más de 200 películas también que actuó, que ya había dicho anteriormente, incluso también con el gran Joaquín Pardavé, actuó también con Dolores del Río. Imagínate nada más, o sea, el tamaño de actor, el pedazo de actor del cual estamos hablando. Sí, y por si fuera poco, y fíjense bien, radiolas y radiolos, además de trabajar con los mejores actores, los mejores directores también requirieron sus servicios o su talento. Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo. Pero si les digo Luis Buñuel, estarás de acuerdo que trabajar con Luis Buñuel no era nada fácil. Hablamos de un director complejo, diferente, distinto, raro, ¿no? Pero imagínate, hasta él quedó fascinado y decidió trabajar, ¿no? Con el gran Fernando Soto Astol. Ahí está, se escucha raro, mantequilla. No, de hecho, Luis Buñuel era un ogro, pero el que sí estaba reconocido como el ogro de los directores de la época del cine mexicano era el gran Roberto Gabaldón, el gran director chihuahuense, paisano mío. A ese sí le apodaban el ogro porque era terrible. Pero sí, es que fuera de cámaras, este actor, y dentro de cámaras, no era mucha la diferencia, entre Fernando. Era muy querido. De hecho, su gran amigo era ese gran actor Jaime Fernández también de una dinastía poderosísima, ¿no? Hermano de Emilio el Indio Fernández, de Fernando Fernández también, Edu, si no me equivoco. Era su gran amigo, pero también fue gran amigo de otro super divo, para mí mal valorado, mal comprendido, que ya lo hemos dicho, el gran David Silva, ¿no? Con él filma esa gran película de Campeón sin Corona, Edu, también. Así es, y también recordémoslo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que se llevaban súper bien porque los dos eran muy similares, sencillos, dicharacheros, respondones, radiolas y radiolos. Ahí vean, además de Campeón sin Corona, creo que donde están increíbles y muy deliciosos es, por supuesto, en Hay lugar para dos, ¿no? O Esquina Baja, ¿a poco no? Ni a cuál irle de los dos, alegones, pleiteros, y sobre todo muy humanos este tipo de personajes, ¿no? De ahí creo que el gran impacto de nuestro homenajeado, obviamente de David Silva. Descarguen el podcast, radiolas y radiolos. Pero hablamos de un hombre extremadamente sencillo, un hombre sin escándalos en su carrera. Creo que siempre el talento es lo que más debe de predominar en un actor. Y Fernando Soto creo que lo supo hacer bastante bien. No, a mí me cae muy bien esos ojos, ese bigotito y ese cantadito al hablar, y sobre todo, ¿no? Siempre representó al hombre, al ayudante, al chalán, respondó, ¿no? Que entre dientes te dice las cosas, pero hasta que, ¿qué dijiste? Ah, bueno, dije esto, ¿no? Es maravilloso. Y precisamente ese detalle que dices tú, chécate en los 3 huastecos con el padre, ¿no? Cuando le respondía, cuando decía cosas, ¿qué dijiste? O sea, es que este actor te cae bien siempre, te cae bien desde que lo ves actuar, te cae bien desde que lo conoces. Y como te digo, en la vida real era igual, Edu, el gran mantequilla. Pero bueno, ¿te parece si vamos al siguiente bloque musical, Edu? Gracias por su chat, gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Vámonos rápido a escuchar esta segunda melodía en este bloque musical y regresamos con más del gran Fernando Soto Mantequilla. Claro que sí, regresamos. Por el puro gusto Radio. Cuando besé tu boca por primera vez, floreció para los dos un ardo de ilusión, y cayó de tu frente la regia altivez, y entornaste los ojos con suprema emoción. Cuando besé tu boca por primera vez, floreció
la magnolia de mi inspiración. Cuando besé tu boca por primera vez, florecieron las rosas de mi corazón. Bésame, quedito, como aquella noche, en que las estrellas, pálidas y bellas, temblaban de amor. Bésame, quedito, bésame en la boca, para que se ahuyente el fantasma hiriente de mi cruel dolor. Bésame, quedito, cerrando los ojos, y así tus pestañas, mágicas arañas, tiendan su prisión. Bésame, quedito, luciernaga errante, bésame en la boca, con tu boca loca, fuente de ilusión. Por el puro gusto, Radio. Fíjense que Fernando Soto Mantequilla, como ya se los dijimos en el bloque anterior, es cómico por herencia. Ya dijimos que Roberto el Panzón Soto fue un gran iniciador del teatro de variedades en México, por lo tanto nuestro homenajeado ya venía con la simpatía en la sangre, y esto dio pauta a que entonces naciera en los escenarios y en ellos decidió poner lo mejor de su vida. Ya les dijo nuestra voz cantante Peter Boy, que debutó en una cinta llamada México Lindo de 1938 y para 1941 en Ni Sangre ni Arena. Pero deben de saber que de los 40 a los 70, en esa época del cine mexicano, estuvo presente en general en todo lo relacionado con la comedia mexicana, sobre todo la comedia ranchera mexicana. Fíjense que, sin duda, les voy a contar otro dato curioso y que tal vez les puede remarcar la importancia de este homenajeado. El actor fue elegido en su momento para sustituir, anota Peter, a Joaquín Pardavé después de su muerte en el papel de don Susanito Peñafiel y Somellera para una nueva versión que se hizo de El México de mis recuerdos y sus continuaciones en esta. Eran estas películas Así eran nuestros padres y Los valses venían de Viena y Los niños de París. ¿Cómo ves? Qué halago, ¿no? Qué honor en una nueva versión. Y fíjate qué curioso, ¿no? Tú contabas el dato curioso de que don Fernando Soto lanzó un disco y cantaba. Qué curioso que Tintán, siendo un gran cómico, cantaba. Oh, dato curioso, Joaquín Pardavé, además de ser un gran actor cómico, ¿qué creen? Cantaba y no eso. También componía sus canciones. ¿Será que tendrán su corazoncito nuestros cómicos? De hecho, si mal no me equivoco, Joaquín Pardavé compuso Varita de Nardo. Exactamente. Sí, ¿verdad? Radiolas, ustedes tienen cinturita de nardo, pero varita de nardo. Bueno, me acabo de sacar un 10, ¿no? Exactamente, sí. Sí, por eso te digo, para que veas que tienen su lado, ¿no? Su lado romántico, los cómicos, ¿no? Ahí están 3 ejemplos muy claros. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Edu, amigos, de hecho, el gran Fernando Soto Mantequilla, esas grandes ocurrencias que mostraba en el cine, ese gran humor, esa ternura, porque era un personaje siempre muy tierno, ¿no? O sea, lo veías y te dan ganas de abrazarlo, de apapacharlo. Indefenso, ¿no? Como que indefenso. Sí, pues todo eso lo llevó a la pantalla por más de 40 años de carrera artística, ¿sí? O sea, fue fabuloso. Además de que cuando se retiró un poco de las películas, él actuó por muchos años en el Teatro Blanquita de la gran Margot Su. O sea, él no paró de trabajar.
De hecho, cuando le preguntaban a Fernando Soto Mantequilla, le preguntaban dónde aprender los chistes o esas muecas tan graciosas que de repente hacía que lo vemos en las películas, él solo admitía que además de ser hijo de un gran cómico, su escuela para aprender chistes, para hacer esas muecas, había sido la vida y sus propias experiencias. Él mismo decía, nosotros hemos de provocar la risa o la sonrisa, que es la mejor prueba de amistad, el signo de la limpieza del alma. Es lo que expresaba el gran Fernando Soto Mantequilla. Entonces, era muy común siempre, como decías tú anteriormente y muy atinadamente, ver a este gran de la pantalla como un tipo muy simple que contrastaba con los principales héroes gallardos, mujeres bellas, hombres que daban serenatas, charros, macho, pistola, sombrero. Bien vestidos, educados. Caballos bonitos, sí. De hecho, el cine, y yo así lo recuerdo, igual, tal cual. El cine lo recuerda mucho como el fiel compañero de Pedro Infante. O sea, como yo soy fan de Pedro Infante, yo empecé cuando era muy chico, muy joven, a reconocer y a ubicar a Fernando Soto Mantequilla con Pedro Infante, gracias a Pedro Infante de las películas. Porque lo puedes ubicar en Cartas Marcadas, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, Los Tres García. Entonces, se ubica mucho con Pedro Infante como su fiel compañero, ¿no? Fíjate, de hecho, ahorita que comentabas tú, Edu, creo que comentaste la película México de mis recuerdos, donde ocupa el lugar que dejó vacante Joaquín Pardavé como don Susanito Peñafiel y Somellera. En esa película fue donde obtuvo el sueldo más alto de su vida. O sea, pero hablamos de 30,000 pesos mexicanos de aquellas épocas, ¿sí? Un dineral. O sea, ahorita, para que se den una idea, con 30,000 pesos mexicanos se pueden comprar unas 3 computadoras más o menos buenas, O sea, así se los pongo. Imagínense lo que era allá en los años 50, o sea, esa lana o ese dinero. En una ocasión, algún reportero por ahí, amigos, le insinuaba a Mantequilla que, ¿cómo explicarlo? Que el reportero pensaba que Mantequilla merecía otro tipo de personajes ya distintos, ¿sí? Entonces, Fernando Soto le aclara así con mucha firmeza y le dice, es que yo merezco lo que tengo. Nunca he sido de una gran ambición, y dice, prefiero la tranquilidad que se limiten únicamente a los compromisos que adquiero, ¿sí? El público es quien nos coloca, pero además yo estoy más tranquilo, yo estoy más en paz, a diferencia de los grandes compañeros actores que son vivos, que en ocasiones no pueden ni respirar al salir a la calle, porque la gente los acapara, ¿no? Entonces, también le preguntaban que por qué o de dónde surge el mote de Mantequilla. Se dice que cuando él hacía sus pininos, que él estaba debutando en el teatro al lado de su papá, el Panzón Panseco, fue presentado como cancionista, ¿sí? Como cantante, y que su voz era medio resbalosita, medio resbalosa. Entonces los admiradores le pusieron Mantequilla, porque la mantequilla pues también se resbala, ¿no? También se supo que su papá fue el que lo rebautiza. Fíjate, nada más, después de conocer alguna de sus aventuras cuando era joven, le dice, tú no eres de carne y hueso, mijo, tú eres Mantequilla porque todo se te resbala. ¿Qué te parece? Muy divertido. Sobre todo creo que sí coincide, ¿no? Tendría que ver obviamente su formación. ¿Sabes qué? Es que también tienen que entender algo, radiolas y radiolos. Ubiquen, ya se los platicamos, que la clase pobre o la clase baja era la que acudía a los teatros de revista. Entonces, ¿qué sucede cuando el show no llama la atención o no te gusta tanto? Puede ser lo siguiente, ¿no? Puede ser que a la vez, ¿no? El público, pues, no esté de tu lado esa noche, ¿no? Tienes que tener como temple de acero, ¿no?
Y lo mismo puede pasar, que les encante lo tuyo bueno, te idolatren, te quieran cargar, te quieran llevar a su casa. Entonces, en este caso, inteligentemente, el sobrenombre Mantequilla viene para que lo que tengas que hacer, hazlo. Y si les gusta, qué bueno, y si no, también. Hay todo tipo de público. Es que el mejor público, el más difícil, es al que te enfrentas en ese momento, Y el teatro de revista tiene esa peculiaridad. De ahí precisamente surgió, y estarás de acuerdo conmigo, Peter, esta anécdota de que a un mal cómico, cuando a un mal chiste cuentan, le lanzan los famosos tomates podridos, viene precisamente de una vieja tradición que es el teatro de revista. ¿A poco no, Peter? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, donde se forjaron los grandes actores de la época de oro fue en el teatro de revista y en la carpa, Cantinflas salió de la carpa, Panzón Panseco salió de la carpa, Fernando Soto Mantequilla de la carpa, su papá de la carpa, o sea, porque te enfrentas a un público en vivo, como dices tú, si les gustas, si ya les estás gustando en vivo lo que tú haces, ahora imagínate en cine, el cine es viral, ¿sí? Te hacen viral y te convierten en vivo y te convierten en ídolo. De hecho, fíjate bien, Edu y amigos, cuando Fernando Soto en alguna ocasión confesó que él no quería ser cómico. De hecho, fue bailarín primero en el Teatro Arbeu, ubicado en el corazón del centro histórico en la Ciudad de México. O sea, primero fue bailarín. Él no le gustaba ni quería ser cómico. Decía que cada actor o cada cómico representa algo, y es la suerte de quien lo hace y de quien lo va a ver. Entonces él decía que él nunca pensó en la gloria, ni que iba a ser un gran divo o iba a ser muy conocido por la gente. Él únicamente pensaba en su trabajo, en hacer bien su trabajo, y también cuando salía al teatro, memorizar bien los sketches o hacer bien los sketches, que llegó un momento en que ya lo recitaba de memoria porque hizo mucho teatro, años y años de teatro. Era teatro, era con películas y era con carpa, o sea, tuvo una vida muy agitada, como dice tú, y a qué horas dormían. Sí. Oye, pero les voy a dar, radiolas y radiolos, esta noticia no se la sabían. En alguna entrevista para el periódico El Universal en la década de los 70s, contó nuestro homenajeado que el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky le propuso participar en una película llamada La Montaña Sagrada. Él lo dijo así: una mañana me llamó Alejandro Jodorowsky y me dijo: basta ya de que siempre aparezcas como charrito o peladito en esos infames churros. Entra en el cine de vanguardia, recordó el actor. Tal proposición lo tomó por sorpresa, pero escuchó la oferta completa. Dice: yo pelé tamaños ojotes. ¿Cuál cine de vanguardia, señor Jodorowsky? Me contestó: un cine distinto. Preparo mi película La Montaña Sagrada. De haber aceptado, Mantequilla habría tenido que aparecer desnudo en una iglesia, cuestión que lo escandalizó en aquella entrevista. ¿Sabe lo que me propuso? Que yo apareciera desnudo en una iglesia, y entonces me flagelaban y cometerían no sé cuántas cosas más los fieles. ¿Se trata de burlarse de nuestros sentimientos religiosos? Yo no acepté, desde luego que no. Mantequilla recuerda que el ofrecimiento que le hizo el director incluía un muy buen sueldo, pero dijo: es también venderle el alma al diablo. Dice: recuerdo todavía cómo me insistió ofreciéndome un sueldo que no había ganado en 10 películas juntas. Me negué, yo, pobre pero con mi conciencia tranquila, así me digan pobre y peladito. Expresó. ¿Cómo ves esa anécdota? ¿Te la sabías? Sí, claro que sí. De hecho rechazó a Jodorowsky, no lo quiso hacer cuando pudo haber ganado. Pero ¿sabes qué? Por algo pasan las cosas, Evo, sí, por algo pasan las cosas, porque regularmente a Mantequilla lo cuestionaba mucho la prensa, porque sabían de sus dotes histriónicos, ¿no? De sus dotes actorales. Decían: Mantequilla, puedes hacer el personaje que te dé la gana, y yo creo que sí, era un actorazazazo, ¿no? Entonces, siempre que lo cuestionaban con sus personajes, él siempre respondía lo mismo. Él decía: los productores me acomodaron
hacer ese personaje. No importa si soy un rancherito, que sea fiel a su amo, dice, pero a fin de cuentas es también difícil y es complicado interpretar esos personajes, ¿sí? Porque si caes bien en el gusto del público, quiere decir que estás actuando bien. Él sobre todo, Edu, lo que más hizo fue la comedia ranchera, si no sé si estás de acuerdo conmigo, es lo que más hizo. Sí, de hecho, ahora sí que su filmografía, que seguiremos platicando de ella, pues lo remarca. Pero fíjate que, digo, ya sabemos que obviamente no participó con Jodorowsky, pero mira, yo siempre he dicho que cuando eres actor no temes hacer cualquier papel, y tal vez sabes qué fue lo que le pasó a la mejor en el fondo. Tal vez a la mejor le dio miedo traicionar la imagen que, bien o mal, la familia identifica mucho con él. Es lo que le pasó mucho a Sara García cuando dicen que hizo Mecánica Nacional, como que ella después se arrepintió de haber hecho ese tipo de papel porque siente que traicionó la imagen que siempre acompañó su carrera. A lo mejor eso fue lo que le habrá pasado a nuestro homenajeado. Correctísimo, Edu. Te pongo 10 de calificación. Eso pensaba yo, sí, o sea, no quiso perjudicar la imagen que ya tenía él. Yo creo que ese fue el miedo, o sea, muy, muy buena tu observación. Sí, pero aún así fue un actor que, como les digo, corría de un estudio de cine a una carpa, a un teatro, y luego también de repente espectáculos en centros nocturnos, ¿no? O sea, tenía un trajín de vida increíble, claro, mientras tuvo salud y trabajo. Oye, sí. ¿Sabes cuántos hijos tuvo? Sí, creo que 7, ¿no? Algo así. Tuvo 7 radiolas y radiolos. Si ya les dijo Peter todo su horario laboral, ahí se aplicaba la de ya vine vieja, ya me voy vieja, ya saben de qué película es. Tuvo tiempo de fabricar 7 preciosos niños. ¿Cómo ven? Sí, no fue tremendo, o sea, sí tuvo su tiempecito. De hecho, en una ocasión, yo no sé, o sea, no quiero poner en contienda o no quiero enfrentar a Cantinflas ni a Mantequilla, cada quien en su estilo y su género, ¿no? Pero en una ocasión sí comentaba a Mantequilla, dijo, pues Cantinflas se hizo rico, dice, y yo seguí pobre. Dice, el dinero únicamente sirve para no dar lástima y comprar lo que te puedas comprar, porque si no lo tienes, no lo puedes comprar. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿No? Olvídate, a veces cuando uno pasa situaciones muy difíciles y muy complicadas, pues quisieras comprarte, y no lujos, cosas que necesitas, ¿no? Sí, vivir bien, ¿no? Vivir bien. Sí, o igual comprarte cosas que necesitas, o vivir bien, ¿no? Pero aún así Mantequilla decía, yo vivo modestamente, ¿sí? Pero además de la actuación, este gran divo, a Mantequilla le apasionaba el juego y el amor, la pasó muy bien, no se preocupó él en su vida por atesorar bienes, pero además de eso, era como Tintán, era muy desprendido con todo mundo, decían sus compañeros actores, fíjate nada más, o sea, también los cómicos tienen eso en común, porque si tú recuerdas, Tintán era súper desprendido, por eso despilfarró y gastó su fortuna, a todo mundo le daba, a todo mundo le ayudaba. Pedro Infante, Edu, fue igual, nada más que Pedro Infante ganaba millones, era el actor mejor pagado, ¿no? Y era cantante, obviamente. Sí, pero aunque Pedro Infante no hubiera cantado, era el actor mejor pagado. Sí, o sea, ya lo sabemos, ganaba muchísimo. O sea, imagínate a Mantequilla, la película que más ganó, perdón, le dieron 30,000 pesos. ¿Cuánto no le pagarían a Pedro Infante? Claro. Por película. Sí, claro. Entonces, ahí te va diciendo, ¿no? Tintán igual, o sea, Tintán era un hombre que además de que era muy desprendido, traía unas joyas espectaculares, unas esclavas pesadísimas, igual que Pedro Infante. Tenía varios yates en Acapulco, Pedro Infante tenía aviones, o sea, ahí te va diciendo, ni Jorge, ni María, ni Dolores, ni nadie ganaba eso, y Mantequilla en un dado caso no los ganó porque pudo haberlo hecho, ¿no crees? Claro, es que fíjate que tal vez creo valga la pena mencionarlo para que nuestras radiolas y radiolos tengan como más claro, ¿no?, el panorama de qué estamos hablando. Lo que pasa es que Cantinflas, por ejemplo, comenzó su carrera precisamente en las carpas. En las carpas, ¿saben qué hacía radiolas y radiolos?
protestaba, criticaba al gobierno, criticaba a los políticos, entra al cine, hace sin duda Ni Sangre ni Arena y hace Águila o Sol, y su consagración viene con Ahí está el detalle. Si ustedes analizan Ahí está el detalle, es una película muy inteligente. Hay una frase extraordinaria que le dice a Faustita, que es su novia en la película, y le dice: si el trabajo fuera bueno o no fuera tan malo, los ricos ya lo hubieran acaparado. Yo por eso no trabajo. ¿Y qué les quiero decir con esta frase? Que igual seguía todavía, ¿no?, con esta esencia de decir lo que pensaba, pero, oh sorpresa, después de esto se habla, entre comillas, de que se vendió, ¿no? Entonces dejó de hacer este tipo de cine y, ¿cómo decirlo?, traicionó los ideales de los que tanto hablaba en las carpas, para dar entonces paso a otro tipo de cine, pues ya, digámoslo así, mucho más superficial, mucho más complaciente. Y de ahí es que por eso se vuelve sumamente famoso, y nuestro homenajeado hace tal vez un poco de alusión a esto, sobre ¿cómo decirlo?, este desenvolvimiento, ¿no?, entre ese personaje y él, por supuesto, como ser humano y como actor, ¿no? Sí, de hecho, muy atinado tu comentario, Cantinflas en su momento, lo que despotricaba en las carpas, le echaba al gobierno, lamentaba a la madre, lo siguió haciendo en las primeras películas. Después fue al revés, era el superpolicía que todo el mundo quería, para que la gente viera que la policía era muy buena, o los jueces, o los encargados de las comisarías, ¿sí? Incluso hizo el señor doctor, el profe, el barrendero, que en cierta forma, dignificando entre comillas esas profesiones, ¿no? Pero sí, ya la mayoría de sus películas y de sus discursos era defender o poner en bien, maquillando los diálogos en sus películas al gobierno, al que tanto atacaba cuando estaba en las carpas. Pero bueno, mi querido estimado Ducan Seco, ¿te parece si vamos a nuestro siguiente bloque musical? Gracias por su chat, gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar también por ahí algunas cancioncitas de Pedrito Infante, que les tengo preparadas muy ad hoc, porque son películas en las cuales, o canciones en las cuales intervino también Mantequilla con él. Y regresamos nuevamente. Claro que sí, disfruten esto y regresamos. Por el puro gusto, Radio. Arre que llegando al caminito, aquí mi chu, aquí mi chu. Arre que llegando al caminito, aquí mi chu, aquí mi chu. Aquí mi chu a mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Arre que llegando al caminito, a que me chu, a que me chu. Arre que llegando al caminito, a que me chu, a que me chu. A que mechura tan bonita, me refiero a la burrita, y si para la trompita es pa' que me guste más. No te piques mi burrita, no te vayas a espantar, una mula en la milpita te ha venido a retosar. No hay cuidado, la burrita no se puede ya espantar, como siempre andan juntitas ya se supo acostumbrar. Arre que llegando al caminito, a que mi chu, a que mi chu. Arre que llegando al caminito, a que mi chu, a que mi chu. A que la burra tan flaquita necesita su pastito, Si se queda paradita se lo da mi capitán. pobrecita la burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, hoy ya pronto llegaremos, te van a dar comer. No se ponga
tan arisca que se puede tropezar, y el tropiezo va a ser duro porque es duro el capitán. No se ponga tantos moños porque puede resultar que esos moños sean adornos de una gorra militar. Por el puro gusto, Radio. Bueno, amigos, hemos regresado nuevamente a este espectacular programa de este super divo, el gran Fernando Soto Mantequilla. Y déjenme contarles algunas cositas, ¿no?, de Fernando Soto Mantequilla, algunos secretitos aquí, siempre detrás de cámaras, de micrófonos que tenemos Edu y yo. Lamentablemente, y se los hemos comentado en muchas ocasiones, Edu y yo, hay muchos grandes divos, cantantes, actrices, actores, directores, cinematógrafos, escritores, que tienen muy poca vida bibliográfica, si me permiten usar la expresión vida bibliográfica o bibliografía, que ni sus mismos familiares ni siquiera se dieron la tarea de recopilar su historia, su vida, su obra, pues menos nosotros, ¿verdad? Hay tantos divos que yo he querido hacer en este programa desde el 2017 a la fecha, que no los he podido hacer, porque si ni sus familiares, ni la ANDA, ni la historia se dedicó a recopilar gran parte de su trayectoria, es imposible encontrar ni en internet, ni encontramos libros, ni encontramos nada. Por eso hay muchos que sí hemos dejado fuera. Y en ocasiones, platicamos aquí Edu y yo, y Edu no me va a dejar mentir, que Edu me dice a mí lo mismo, y yo le digo lo mismo: oye Edu, este divo a lo mejor no va a tener mucha bibliografía, o no va a tener mucha vida, o tiene muy poquita. Entonces nos comentamos eso y nos contestamos lo mismo siempre Edu y yo: no te preocupes, Peter, conocemos las películas, conocemos cómo trabajaban, hay un poco de bibliografía, pues podemos ser también analistas en base a lo que vimos, a cómo actuaron en las películas que hicieron. Entonces, afortunadamente y gracias a eso, que no únicamente somos narradores, sino también de repente analizamos a los divos, o nos ponemos en plan de analistas, pues en base a eso empezamos a sacar algunos programas de algunos divos que tienen muy poca vida, pero hay unos que sí, ni siquiera eso nos lo permiten, Edu, porque no tienen nada de vida en ningún lado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es. Es un poco desafortunado, ¿no?, que estemos ante estas limitantes, no tanto por nosotros, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, de otros países y a lo mejor no tengan ellos, ¿no?, la oportunidad, los medios, ¿no?, de poder acceder a estos contenidos, ¿no? A veces ciertas páginas en ciertos países no te son permitidas, ¿no? Y afortunadamente en nuestro país, dentro de todo lo caótico que es, hasta eso casi sí puedes acceder, ¿no? De preferencia hasta podemos acceder a otro tipo de páginas de otros países, pero fíjense, en esos países no sucede lo mismo con la información que nosotros tenemos o que podemos encontrar. Y efectivamente, aquí lo importante, radiolas y radiolos, es que siempre les exponemos un tema, pero queremos que ustedes, cuando vean estas películas, cuando se acuerden de ese rostro, de esa estatura bajita, ese tono de hablar, ese nerviosismo, esa forma de llorar que tenía nuestro homenajeado, o que tiene, pero está plasmada en sus películas, ustedes mismos no se vuelvan unos críticos, simplemente degústenlo, disfrútenlo, y por supuesto denos sus primeras impresiones, emociones, no de retarlos, porque insisto, si no hay tanta biografía es porque entonces por ahí, ¿no? Creo que somos un poquito ingratos, ¿no? No devolvemos como público lo que estos grandes actores nos dieron, todas las risas que nos arrancaron, o tal vez, ¿no?, hasta hacernos llorar ahí con sus grandes y extraordinarios trabajos. Así que es labor nuestra, ¿no?, de repente, exigir, pedir, también investigar, ¿no?, y compartir, ¿por qué no?, estos datos curiosos, ¿no?, para que esta biografía sea mucho más amplia, porque las 200 películas y el premio Ariel en la categoría de mejor actor de reparto, que fue el único que se ganó nuestro homenajeado por Campeón sin Corona, lo merecen. ¿A poco no, Peter? Totalmente de acuerdo. Por eso, fíjate, yo aplaudo mucho a James, que James sí tiene muy bien guardado toda
la vida, toda la historia de Lilia Prado, ¿no? No, James tiene de Lilia Prado, olvídate, para hacerle un museo a Lilia Prado, sí, una superactriz. Pero igual, quizá Fernando Soto Mantequilla, a pesar de su grandeza, tiene muy poca bibliografía, o sea, sí da para hacer programa, pero me refiero que hay otros que han sido tan grandes. Por ejemplo, Roberto Cañedo. Buscas a Roberto Cañedo, un galanazo, un actorazo, un superdivo, no tiene prácticamente nada de historia. Elvira Quintana está en las mismas, por ejemplo. Almadelia Fuentes, más que su trayectoria, tiene todo ese chisme que se hizo como le encontraron en las condiciones infrahumanas en que murió y la dejaron sus hijos. O sea, muchos grandes divos tienen muy poca bibliografía. Incluso hasta el mismo Luis Aguilar sí tiene, pero para la grandeza del tamaño de Luis Aguilar prácticamente no tiene nada de bibliografía. Hiciste también que me acordaba, por ejemplo, de Marta Mijares, Raúl Farrell, ¿no? Que correcto. Sí, efectivamente es muy poquitita. Consuelo Duval, por ejemplo, también prácticamente no tiene nada. Y Consuelo Duval fue una de las grandes y de las bellas de la época de oro. Regina Tornet también tiene muy poco, ¿no? Mantequilla no es la excepción. Afortunadamente sí da para hacer programas, ¿sí? Con lo poco que hay, sí nos da para hacer un buen programa de este señor. Y bueno, continuando con su vida y con su trayectoria, decíamos en el bloque anterior que bueno, también a él le gustaba mucho ayudar o despilfarrar, nunca se preocupó por juntar dinero con su trabajo de cine. Tenía sus presentaciones, tenía el cabaret, tenía el Teatro Blanquita, ¿sí? Pero en una ocasión, cuando Jaime Fernández era el líder de la ANDA, su gran amigo Jaime Fernández, lo quiso ayudar para que administrara mejor sus ingresos que estaba ganando, ¿no? Y no quiso, le dijo, no, Jaimito, muchas gracias. Pasó el tiempo y cuando Fernando Soto Mantequilla empezó a enfermar, porque enfermó de diabetes muy fuerte, no se quiso tratar, no se quiso curar y siguió teniendo el mismo ritmo de trabajo. Carpa, centro de espectáculos, cine, Teatro Blanquita, imagínense nada más, pues ahí sí necesitó dinero. Entonces Jaime Fernández lo que hizo fue organizar una comida en su honor, a la cual asistieron 100 grandes amigos del cómico, quienes pagaron el cubierto o lo que valía esa cena en su honor, y ese dinero recaudado Jaime Fernández se lo entrega a don Fernando Soto Mantequilla. De hecho, 2 años antes de que este grande falleciera, dijo que la Asociación Nacional de Intérpretes, ojo, se llama ANDI, es muy diferente a la ANDA. Dice que la ANDI nunca le pagó regalías por su trabajo en cine y en televisión. Pero fíjense lo bonito de la vida, Fernando Soto Mantequilla trabajó muchísimos años en el Gran Teatro Blanquita, ¿no? Un centro de espectáculos espectacular en México, donde pasaron todos los grandes divos habidos y por haber, ¿sí? Margo Su era la empresaria del Teatro Blanquita en esa época. Ella se portó muy bien con Fernando Soto, porque a raíz de su diabetes empezó a perder la vista y el movimiento de su brazo izquierdo, que de hecho después se quedó ciego en la pobreza. Bueno, olvídense, fue para llorar, fue muy denigrante como terminó este divo. Además de vivir con la pensión que le daba la ANDA mensualmente, que eran 2,500 pesos por su jubilación como actor, Margo Su, la empresaria del Teatro Blanquita, cuando él ya sufre ese accidente, empieza con sus problemas de diabetes y ya no pudo seguir trabajando en el Teatro Blanquita, que tenía años trabajando, Margo Su le pagaba su sueldo diario, aunque él ya no estuviera como parte de su contrato con ella. Fíjate nada más lo maravilloso cómo se portó. Por eso Margo Su fue muy querida entre los actores, Edu. Oye, no, pues qué noble, ¿no? Y bueno, qué bueno que alguien, y tal vez, fíjense, lo más triste, no fueron las instituciones las que debieron haberlo hecho, ¿no? Para todo lo que les dio, ¿no? Nuestro homenajeado. Ahora sí que ahí desafortunadamente, por eso hay que ahorrar radiolas y radiolos, porque es necesario, no sabemos a qué nos podemos enfrentar después. Insisto, qué noble Margo Su, pero no, a ella
no le correspondía, estarás de acuerdo, Peter, sino a las productoras, a las casas distribuidoras de películas y bueno, a las televisoras, ¿no? Que al transmitir las películas, ¿no? Pues hay un costo ahí. Generaba regalías. Y exactamente, y eso genera un porcentaje de ingresos extra, ¿no? Por los patrocinadores, y eso se debió haber ido para nuestro homenajeado. Falleció un 11 de mayo de 1980, Peter. Fíjense, radiolas y radiolos, a la edad de 69 años. Parecería que era mucho más grande por la gran carrera que tuvo, pero 69 años no era tan grande y bueno, a consecuencia de este coma diabético. Sí, pero de hecho, a raíz de la diabetes, a raíz de que se perdió la vista, se veía como de 80 cuando fallece. Se veía muy acabado, muy desgastado. Pero de hecho, a Fernando Soto también le organizaron una comida a manera de homenaje en Garibaldi. Ya no podía haber, pero todos sus compañeros también se juntaron para homenajearlo en Garibaldi, aunque él dijo que qué bueno, aplaudió esa idea, que se lo estuvieran haciendo en vida y no de manera póstuma. Lo único que dijo en ese homenaje que le hicieron fue que era una lástima no saber a quién abrazaba de sus compañeros, puesto que ya había perdido la vista, ¿no? Ya los ojos no le respondían, ya aunque estuvo internado varias ocasiones en el Hospital General del Centro Médico del IMSS, pues hacían lo posible para recuperarse de algo que en su momento él no se quiso atender. Tan es así que pues está muy desesperado por trabajar, ya no pudo trabajar, pero también no se quiso atender, Edu, en su momento cuando le dijeron, amigo. Sí, ahí de repente, ¿verdad? Un poquito el prejuicio hacia los médicos, ¿no? De repente hacia la medicina o hacia los avances de la misma, ¿no? O de repente el decir, bueno, pues ya tengo algo, pues sigo mi vida adelante, ¿no? Y lo más que se pueda, pero efectivamente se comenta que los médicos le insistieron mucho. Recuerden que la medicina es preventiva, radiolas y radiolos, no correctiva, ¿eh? Le dijeron, señor, tiene que cuidarse, va a venir una etapa difícil si usted no se atiende, y aún así nuestro homenajeado no lo quiso hacer. Así que digamos que la figura del hombre testarudo, que no solamente vimos en sus películas, ahí lo acompañó un poquito en la vida real, sobre todo en el manejo de su enfermedad. Oye, mi estimado Peter, ¿te parece si a manera de... ¿cómo decirlo? A manera de homenaje, y lo decíamos en bloques anteriores, creo que es el único actor, corrígeme, no se me ocurre otro, que haya tenido sus personajes nombres tan raros y tan diferentes en toda su filmografía. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo contigo, y si los tienes, Edu, adelante. Ah, sí, mira, solo son algunos cuantos para que nuestras radiolas y radiolos se rían un poquito. Qué verde era mi padre, una película de 1945, se llamaba su personaje Cassimi. En Campeón sin corona, el Chupa, ¿lo recuerdan? En La Reina del Trópico de 1946 se llamaba Pancho Aguado o alias Pizarrín. En Los Tres García, ya saben, interpretó a Tranquilino. En Carita de Cielo, al Chilaquiles. En La Fuerza de la Sangre, Pío. El Casado Casa Quiere, ¿qué creen? Se llamaba Pazvín su personaje. Soy Charro de Rancho Grande, el Olote. En Esquina Bajan, Constantino Reyes Almanza o alias el Regalito. En Tacos Joven era el Mantecas, así que ya saben de dónde viene este sobrenombre. En La Tienda de la Esquina de 1951 se llamaba Serapio. En la cinta Ay Pena, Penita Pena, Atenógenes, Cupido pierde a Paquita, Espiridión Machuca, alias Firulais. Y nombres como Pío, Nicandro, Cleopatro, en la película Alazán y enamorado de 1963, así se llamaba Cleopatro García de León. La vida de Pedro Infante interpretó a Luis Quintanar, ya un hombre pues más decente, ¿no? Pero por ejemplo en Los Valses venían de Viena y Los Niños de París, Gorgonio Sánchez. Y bueno, en Tacos al Carbón de 1971 se hizo llamar Elpidio Arana Pimentel Clima Matos. ¿Cómo ves? O sea, ¿conoces algún actor que tenga personajes con estos nombres tan chistosos, tan peculiares? No, pero lo increíble es que
te hacía reír él con su presencia, y ahora agrégale esos nombres tan chuscos, tan chistosos. Sí, de hecho, Tacos al Carbón la hizo con Vicente Fernández, si mal no recuerdo. Así es, Radiolas y Radiolos, don Vicente Fernández, el Charro de Huentitán. Qué mal actor, pero qué taquillera sus películas, ¿eh? De hecho, no sé si lo sepan, para nuestras radiolas de otros países, deben de saber que aquí en México, cuando te dejas la patilla muy larga y muy gruesa, te dicen que es patilla de taquero, ¿saben? Y tiene que ver con las patillas de don Vicente Fernández. Dato curioso, ¿a poco no, Peter? Sí, de hecho nunca cambió su look Vicente. Exactamente, don Vicente. Se quedó en los 50s, en los 60s. Fíjense que, de hecho, Fernando Soto Mantequilla fue uno de los actores que inauguró el Gran Teatro Blanquita en 1960, y era una de las figuras más queridas en ese recinto, donde se presentó hasta los ya consabidos problemas de salud que pues tuvo. Y sí, fíjate, y en el año de 1979, el Blanquita celebra sus 19 años. Ahí Mantequilla se despide del escenario en el que hizo reír a tanta y tanta gente. Ya tenía dificultades para caminar y prácticamente casi ciego, pues logra subir al escenario para agradecer a la gente con la ayuda del gran Alberto Rojas el Caballo, uno de los divos del cine de sexicomedia, ¿no? Y obviamente que, pues bueno, ahí dijo algunas palabras para sus compañeros y para el público. Esa velada donde él sube al escenario, pues obviamente que no subió para hacer reír a la gente, ¿no? Más bien la gente lloró al ver cómo se despedía, lloró al verlo físicamente, cómo se encontraba él, cómo estaba. De hecho, la misma Lucha Villa, que se encontraba arriba del escenario, no soportó ese momento tan dramático de ver a ese gran cómico, uno de los más grandes de la época del cine mexicano. Derramó muchas lágrimas en silencio. Pues todavía de ese aniversario, el número 19 del Teatro Blanquita, todavía don Fernando Soto alcanza y asiste al aniversario número 20 del Teatro Blanquita, aquel gran teatro que marcó su vida actoral, totalmente ahí mismo donde estaba la carpa Margo Su, y que alguna vez dicen que existió una gasolinera a la que llegaban todos los pachucos de aquella época a cargarlos en los tanques de sus carros. Y pues bueno, ya esa enfermedad le impidió regresar a los escenarios y muere lamentablemente, como dijo Du hace poco, ¿no? De un coma diabético, sin ver, ciego, en la pobreza, inmóvil de su brazo izquierdo, cuando 5 años antes de su deceso, pues era un hombre lleno de vida, cantaba, comía antojitos, dulces, comía de todo, hasta que le fue detectada esa diabetes. No hizo caso, no se cuidó, su cuerpo poco a poco empezó a resentir, Edu y amigos, pues el ajetreo, ¿no? El teatro, el cine, la carpa, presentaciones personales, y bueno, empezó con los ojos, empezó con el brazo, las complicaciones aumentaron y fue pues el principio del fin. Una persona muy cansada, ya con un rostro de sufrimiento. Así es como se presentó en el Teatro Blanquita en sus 2 aniversarios 19 y 20, y pues bueno, descansando en paz. Tuvieron que apoyar para el sepelio, porque la familia no tenía dinero. Obviamente que su gran amigo Jaime Fernández fue muy generoso, la verdad. También Dios tenga en su gloria a Jaime Fernández, otro gran actorazo y villanazo. Fíjate, nada más un villano en la pantalla, Jaime Fernández, Edu, y un gran ser humano fuera de la pantalla. ¿Qué te parece? Maravilloso, como también don Carlos López Moctezuma, ¿no? Dicen Correcto. que nada que ver, dicen que nada que ver, el señor era muy amoroso padre, amoroso esposo, fiel, muy tranquilo, nada que ver. Vean lo que hace un gran actor, ¿no? Lo que hace la capacidad y la calidad histriónica. Eso es nacer con talento, ¿no? Y no pedazos. Sí, regularmente muchos de los grandes villanos no fueron así, pero imagínate el talento actoral, Edu,
para hacerte creer todo eso, ¿no? De hecho, a don Carlos López Moctezuma se lo llegaron a encontrar en la calle, y también que en paz descanse don Carlos, él mismo decía que de repente mucha gente era muy agresivo con él. Lo mismo que le pasó a la gran María Rubio cuando hizo aquel gran personaje en Cuna de Lobos, esa gran telenovela con la Catalina Krill, que sufrió muchos mentadas de madres, empujones de atropellos cuando estaba en la calle, porque pues vendió también su personaje y su actuación, que también nos odiaba a México, a Catalina Krill. Sí, claro, pero lo que te digo, ¿no? Eso es nacer con talento y ¿sabes qué, Peter? Es una lástima que ya no haya fenómenos de ese tipo, estarás de acuerdo, ya se está perdiendo, ¿no? Como que esa capacidad de meterte de lleno a un personaje, pero sobre todo que el público logre distinguir, ¿no? Entre lo real y la ficción, pero insisto, como a manera de anécdota, creo que estamos careciendo, ¿no? De ese tipo de grandes personajes, ¿no? Sí, yo creo que, y ahorita que estamos hablando de telenovelas o de películas, yo creo que después de Cuna de Lobos, las otras dos grandes telenovelas que por ahí también revolucionaron un poco el país fue Vivir un poco y Mirada de Mujeres. Vivir un poco, digo, Fuera de los ricos también lloran, que creo que fue antes de Cuna de Lobos, obviamente, pero después de Cuna de Lobos, que digas tú, ¿qué películas, digo, qué novelas? Bueno, Mirada de Mujer, obviamente, con la gran Angélica Aragón, y Vivir un poco, que también fue con Angélica Aragón, creo, porque creo que sí es un remake después, no sé si fue con Angélica María también, o no recuerdo, tú sabes más de novelas que yo. Ah, no, lo que pasa es que después de Vivir un poco se hizo una versión llamada La Madrastra con Victoria Rufo. A mí Victoria Rufo, mis respetos, pero ahí trae el mismo look desde los años 80, ya que le cambie la señora, ¿no? Entonces creo que hace falta como comprometerte un poco más, es tu trabajo de actor, ¿sabes? Por eso creo que, o sea, aunque tengas rating y todo, Victoria, sé más arriesgada. Yo no pongo en duda tu talento, pero ya cámbiate ese look, ¿no? Pero hablábamos, ¿no? De estos fenómenos, ¿no? Creo que ya no se han dado tanto, ¿no? Estamos como muy carentes de que el público de verdad odie a un actor, ¿no? Pero porque hizo un extraordinario trabajo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, es que de hecho, por eso, Edu, amigos, es la grandiosa época de oro del cine mexicano, donde también incluimos a Hollywood, pero obviamente que nosotros, pues, el 70, 75, 80% de mis programas siempre son de la época de oro del cine mexicano, a excepción de los especiales Hollywood, o de los especiales que hacemos que no son Hollywood ni cine de México. Edu, amigos, vamos al siguiente bloque musical, vamos ya con la parte final del programa. Muy agradecido por sus comentarios, muy agradecido por su chat, muy agradecido por sus saludos. Regresamos, disfruten la siguiente canción. Claro que sí, regresamos ya, aunque sea el último bloque, quédense con nosotros, radiolas y radiolos, ya, para despedirnos. Por el puro gusto, radio. La vida, nada me importa su sufrimiento. Y aquel que nada tiene, ni amores llora, vive contento. Todos los desengaños dentro de un alma ruda no mueren ni hacen daño. La van forjando. La 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 la. Así es la vida ingrata, nos va poniendo caminos de rencores, de sinsabores, de sufrimiento.
pero al llegar la tarde de nuestra dura vida, la voz de nuestra madre es luz querida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Por el puro gusto, Radio. No, radiolas y radiolos, como ya estamos terminando el programa del día de hoy, solo quiero darle 2 datos generales, ojalá y les gusten. 1, nuestro homenajeado está dentro de las 100 estrellas del siglo XX. Y número 2, tiene un empate con don Fernando Soler, en que tienen en común que cada uno cuenta con 6 participaciones dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Se las vuelvo a decir si me lo permiten: Campeón sin Corona de 1945, Los Tres García de 1946, Los Tres Huastecos de 1948, Esquina Bajan de ese mismo año y por último La Ilusión Viaja en Tranvía de 1953. ¿Cómo ves, Piro? Muy sencillo, Edu. Con esos datos que estás dando, se dan cuenta, amigos, la grandeza y el tamaño de este actor del cual estamos hablando. Es uno de mis favoritos, sigue siendo uno de mis favoritos, y me encanta a mí ver a este actor en las películas de Pedro Infante. O sea, para mí es mi máximo ver a Mantequilla con Pedro Infante, porque estás hablando de un inmortal y de un gran ídolo. Sí, lo vimos en Campeón sin Corona, lo vimos en La Ilusión Viaja en Tranvía y lo vimos en muchas películas más. Pero a mí, donde más me llena, donde más me cubre mis necesidades fílmicas es actuando al lado del inmortal Pedro Infante. No sé a ti, Edu, ¿dónde te gustó más? En Los Tres García. Yo lo disfruto, pero de pies a cabeza. De por sí la película es una de mis favoritas en género comedia con Pedro Infante. Lo disfruto mucho en comedia ranchera, pero de verdad, mira, esa película tiene todo. O sea, Marga López está guapísima, Sara García está increíble, Pedro Infante está extraordinario, Víctor Manuel Mendoza actúa, te hace reír, que mira, el señor siempre fue como muy estirado, como muy sobrio, y bueno, creo que hasta nos puede caer bien, y hasta vemos con bonitos ojos a don Abel Salazar, pero el broche de oro lo cierra nuestro homenajeado. ¿A poco no? Ese es un gran reparto, y fíjense bien qué padre de Ismael Rodríguez. Uno no opaca a otro, cada uno se luce en el momento que se tiene que lucir. Eso es humildad, eso es sencillez, eso es saberte colocar en el papel que te toca, en el actor que eres, y no eres más que otro. ¿Y sabes qué? Como público no ves menos a uno que a otro. A mí me parece que eso es lo que más representa nuestro homenajeado. Miren, vean cómo me inspiré bien bonito para este último comentario. Y ya vámonos, Peter, ¿a poco no? Sí, es que de hecho todos fueron divos en esas películas, y sobre todo bajo la batuta y la dirección de Ismael Rodríguez, que trabajó por ahí en 5 películas o 6 por ahí con Pedro Infante y con Ismael. O sea, nunca demeritaba, siempre tenía su lugar. A mí me encantaba verle cómo Sarita García lo agarraba con el bastón y tenga, no, es increíble la cara de sufrimiento que tenía Fernando Soto. Acércate, ¿no? ¿Te acuerdas cuando? Acércate. Sí, no. Acércate. No, ya sabía cómo le iba a ir, ¿no? Maravilloso, de verdad. Fabuloso. Creo que ha sido un gran programa. Me he divertido mucho. Hemos comentado, hemos analizado la gran vida, la gran obra, la gran trayectoria del gran Fernando Soto Mantequilla. Para aquella gente que no lo conocía, bueno, ya lo están conociendo, porque para eso son mis programas, ¿no? Porque, o quizás de hecho sí lo hemos visto, pero no lo ubicábamos. Pues ya con estos programas, esa es la idea, ¿no? Ubicarlos, aprender un poco de su biografía, saber con quiénes trabajaron, saber en qué películas trabajaron y saber cómo fue su vida y qué fue de ellos. Como les digo yo,
Este es un monstruo junto con Andrés Soler, los dos únicos grandes actores que nunca fueron protagonistas y que están mínimo en el top 15 del cine nacional. Mínimo, ¿no, Edu? Así es lo mínimo, ahora sí que es lo mínimo que se merecen. Así es. Y bueno, Edu, ¿qué te parece si les decimos de quién vamos a hablar el próximo domingo, amigo? Sí, por favor, porque ellos como nosotros, ya listos, ya ansiosos, preparados, ¿no? Así es. Bueno, la próxima semana va a ser un gran programa. Vamos a ver, ya depende de lo que me diga Jonathan la próxima semana, a ver si puedo tener un invitado distinto a los que ustedes ya conocen, porque la próxima semana, amigos, nos vamos a meter de lleno a la historia del rock and roll mexicano, ¿sí? Obviamente que primero, pues tenemos que irnos a la historia del rock, que surge en Estados Unidos con aquella constelación de divos, de cantantes, de estrellas. Ya sabemos que el rock mexicano, el 90% de las canciones, pues fueron cover americanos, traducidos al español. Entonces, primero tenemos que ver cómo nació, cómo surge, cuándo surge, dónde surge, y después abocarnos de lleno a nuestra gran época del rock and roll mexicano, o nuestra gran época de oro, diría yo, del rock and roll mexicano, que además de los grandes cantantes y grupos, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, César Costa, Johnny Dinamo, Manolo Muñoz, los Hooligans, los Teen Top, los Rebeldes del Rock y todos los que ustedes me quieran mencionar, pues también, y obviamente que muchos grandes cantantes y rockeros sudamericanos vinieron para acá en estas épocas gloriosas de oro del rock and roll. Entonces vamos a tratar de tener a un invitado, a ver si es posible, y si no, pues bueno, quizá sí nos acompañe Jonathan Román en este programa, en este gran programa que vamos a hacer la próxima semana para todos y cada uno de ustedes. No sé qué te parece, Edu, el programazo de la próxima semana. Maravilloso, radiolas y radiolos, saquen todos sus LPs, todos sus cassettes y comiencen a escuchar, a evocar y a recordar cuando la música en ese entonces se hacía por una necesidad de expresión, sobre todo porque aparece algo, fíjense bien, se van a sorprender con lo que les voy a decir, aparece el joven, la señorita como parte de una sociedad y de una cultura. El joven, los jóvenes que creen, no existían en aquel momento. Si ustedes ven las películas de la época de oro del cine mexicano y de plata, como diría Peter, ¿qué creen? Los jóvenes en aquel entonces actuaban y tenían actitudes de señores, prácticamente una calca de los padres, y ese era su único papel en la vida. Pero aparece el rock and roll y entonces los jóvenes expresan la necesidad de decir: somos jóvenes, no soy un señor, ni un señor chiquito. ¿A poco no, Peter? No, de acuerdo, y fue una época totalmente de rebeldía, de mucha libertad, ¿no? Copiaron ciertos arquetipos norteamericanos, los apropiaron a sus propios arquetipos mexicanos. A la mexicana. Correcto, sí. Entonces, les digo, va a ser, la historia del rock and roll mexicano va a ser espectacular porque pues hay tantos cantantes hombres, tantos cantantes mujeres y tantos grupos. Los hermanos Carrión, por ejemplo, también, que los está dejando ahorita afuera un poquito. Fue impresionante. La música ahora sí vamos a tener que tener, valga la redundancia, mucho cuidado porque es imposible. O sea, va a ser imposible elegir. Son cientos y cientos de canciones. Imagínense nada más todas las canciones que hay y que existen en esa época. Y bueno, ya para finalizar y despedirnos, no se les olvide que julio y agosto, aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, va a ser explosivo con unos programazos que les tenemos, Ya les había hecho la publicidad por ahí en mi grupo de cine esta semana, ya se las había hecho hace algún par de meses, pero prepárense porque entre julio y agosto, además de otros programas que les tenemos preparados, pero viene Miguel Bosé, viene Keanu Reeves y viene el Rey Tut en una edición especial de la historia, ¿Qué te parece, Edu?
maravilloso, ahora sí que para que nuestras radiolas y radiolos sigan teniendo pretextos para que estén con nosotros todos los domingos, sea a las 8 de la noche, y por supuesto no se pierdan, también los invito, se me olvidó invitarlos, síganos en Los Extraños Pasajeros de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, completamente en vivo, mucha música y a cargo de su servidor, amigo, camarada, y gracias por todos los comentarios en el chat. Tratamos de contestarles lo más que se pueda, pero de verdad, con la música, los análisis y todo, nos tienen bien ocupaditos. Así que los queremos, Peter, yo me despido. Gracias por todo, Peter, por el espacio, por el apoyo, y a ustedes los queremos también. Así que, Peter, todo tuyo el micrófono, nos despedimos de una vez. ¡Adiós! Un placer, mi querido Edu Canseco. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Como dijo Edu, gracias por sus chats. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Nos vemos el próximo domingo con la historia del rock and roll mexicano. Buenas noches, hasta la vista. Por el puro gusto, Radio.